el sistema binario, ¿verdad? Vamos a ir trabajando con el sistema binario para realizar algunos ejercicios. Bien, primero, la progresión del sistema binario es 2 a la n, n número de variables. Cuanto más n tiende a ser más grande, el problema y las posibilidades van aumentando y van aumentando precisamente el doble cada vez que aumentamos una variable. Es decir, si tenemos una variable, esa variable tiene dos valores posibles, 0 o 1. Cuando tenemos dos variables, tenemos 4 casos. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Ingeniero. Vamos a ver, cuando tenemos 3 variables, tenemos 8 posibilidades. 2 a la 3 igual 8. Entonces tenemos las variables A, B, C. Acá vamos a definir el decimal. Y acá el término en el álgebra, como lo representamos algebraicamente. Cuando tenemos 3 variables, 2 a la 3, tenemos 8 casos. Podemos dividir nuestra tabla de estados en 2 partes, 4 y 4, para tener los 8. Ese es el espectro mayor. C es la variable de menor peso. A es la variable de mayor peso. Este vale 1, este vale 2 y este vale 4. Cuando tenemos 3 variables, tenemos 8 posibilidades. Las 8 posibilidades ordenadas serían, o se pueden escribir rápidamente de la siguiente manera. A la variable de mayor peso colocamos 4 ceros y luego 4 unos. Luego la siguiente variable, 2 ceros, 2 1. 2 ceros, 2 1. Y finalmente la variable de menor peso, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Entonces podemos ver que su decimal está en forma ordenada y lo podemos escribir rápidamente así, del 0 al 7. Ubiquémonos en cualquiera de ellos. Por ejemplo, en el 5. ¿Por qué este 5? Porque tengo A que vale 4 más C que vale 1, 5. ¿No? Ese es el 5. ¿Cómo lo escribimos en el formato del álgebra? Como A por B negado por C. Ese es el equivalente en el álgebra del 5. El 3 sería A negado por B por C. Cuando no ponen el punto, quiere decir que hay un punto, no hay problema. Es siempre producto. Entonces, podemos... ¿El 4 no es 1, 0, 0? Sí. Acá, perdón. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Entonces, el 4 sería A por B negado por C negado. Y sucesivamente, acá tengo A negado, B negado, C negado, A negado, B negado, C, A negado por B por C negado, y punto suspensivo.
para que ustedes continúen y lo terminen ya. Cada número solo tiene una forma de representación, un equivalente. No es posible encontrar más de una forma. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene solo una forma de representarlos, por lo tanto, en el futuro siempre vamos a poder realizar operaciones con estas variables. Cada una de estas representaciones se llama término, ¿no? Entonces, con tres variables podemos representar del 0 al 7 y contiene 8 términos del 0 al 7. Ahí está su equivalente en binario y su equivalente en forma decimal. Les voy a dictar el primer problema. Escriban, se desea diseñar un sistema combinacional que defina la salida igual a 1 cuando en la secuencia se observa después de un 1, otro 1. Entonces el problema dice, se desea diseñar un sistema combinacional que se genere una salida que será igual a 1 cuando en la secuencia se observe la continuidad de un 1 con otro 1 o la presencia de un 1 posterior o anterior a un 1. Es decir, lo que está observando es que haya dos 1 seguidos. Cuando hay dos 1 seguidos, ya la salida es 1. Voy a borrar esta parte. Voy a definir la salida Y. La salida Y tendrá en su salida un 1 o un 0. Será 1 cuando se cumple con la función, con lo que se está pidiendo. Entonces, acá se observa que no hay esa posibilidad de dos 1 seguidos. 0, 0, 0 y acá sí. Hay un 1 y posteriormente un 1. Luego, 0, 0, 1 y 1. Entonces puedo escribir la función Y como una función que depende de A, B y C, como una sumatoria de los términos que cumplen con esa función. Yo tengo del 0 al 7, 8 términos, pero ¿cuáles cumplen con esa función? Y veo que el 3, sí, el 6 y el 7. Esos términos pertenecen a la función Y y obviamente los otros no pertenecen. Para esos términos la función va a tener una salida igual a 1.
el complemento, es decir, los otros términos, su salida contendrá un cero. Entonces, puedo escribir esta función y en términos del álgebra. ¿Cómo se escribe el 3? Como A negado por B por C, más el 6, que sería A por B por C negado, más A por B por C, que es el 7. Esa sería la función de salida para este sistema combinacional. Voy a definir lo que es un sistema combinacional. Y permítame generalizar lo que es un sistema combinacional. Un sistema combinacional contiene varias entradas y puede generar una o varias salidas. Las salidas serán función del valor de entrada. Las salidas definirán si se cumple o no se cumple para cada caso. Si se cumple, la función será igual a 1 para ese caso. O sea, cada vez que yo tengo una entrada, el sistema combinacional observa esa entrada y genera rápidamente el valor de salida. En este caso, nuestro sistema combinacional tiene 3 entradas y una salida. Cada vez que se presente un caso, la salida Y será totalmente definida. Por ejemplo, cuando se presente el 0, la salida será 0 porque no está cumpliendo con la función. ¿Alguna consulta o pregunta, perdón? Ingeniero, disculpe, la anterior clase no me quedó muy claro lo de mayor y menor peso, porque no se enfocó muy bien la parte de la pizarra y no entendí cómo ubicarlos. En eso me quedó la duda, por favor. Usted asigna a las variables un nombre, ¿no? Y define de esas variables cuál es la de menor peso. Por ejemplo, si usted tiene acá X, Y, Z, W, T, U, V, porque tiene 3, 6, 7 variables. Ejemplo. Entonces, la variable de menor peso, para mí, podría ser B. Tal vez para usted podría ser X. ¿Sí? Si la variable de menor peso es B, al otro extremo yo veo la variable de mayor peso. Entonces, doy la ponderación. 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Esa sería la ponderación cuando yo asigné que la variable de mayor peso es X. Por lo tanto, yo tuviera, por ejemplo, este dato, para mí significaría que ese dato es 64 más 16, 70, 80, 82, 83 sería ese número. Yo escribiría ese número usando el álgebra de Boole como X por Y negado, por Z, por W negado, por T negado, por U, por B. Este sería el equivalente en el álgebra de ese término.
Ahora bien, eso está claro, ¿verdad? Pero si hacemos la otra asignación, es decir, la variable X, la de menor peso, entonces la progresión sería esta. La variable B sería la de mayor peso. Ahí, ¿a qué es el equivalente ese número? ¿83? 64 más 32 sería 96. 101 me parece, ¿sí? Porque yo hice otra asignación. Usé la otra asignación. Por ello, cuando usted tenga un problema, defina cuál es la variable de mayor peso. En mi tabla de estados, en este caso, acá ya está claramente, lo estoy estableciendo que A es la variable de mayor peso, por eso le puse 4. ¿Ok? Entonces, cada vez que venga un número acá, yo rápidamente lo voy a definir a ese número. Este vale 1, este vale 2, este vale 4. Para mí ese número es el 3. Hola. Sí, se escucha, Inge. Sí, se Ok. escucha, ingeniero. ¿No? Entonces, estaría ahí respondiendo a la pregunta de su compañera. ¿Cuándo o a esta asignación que yo hago para que coincidamos con los números, los datos, etc. Sin embargo, pueden ser fieles a su asignación y la solución siempre es la misma, no cambia. ¿Ok? Aunque está claro los términos, pero en el álgebra ya vamos a ver que hay una lógica positiva y hay una lógica negativa. Ahora, Ingeniero, voy a dictar un problema. Para que vaya trabajando y se vaya acostumbrando. Diseña un sistema combinacional para 4 variables. 4 variables. Que tenga varias salidas. Que contenga varias salidas. Inciso A. La salida O, yo le estoy asignando una variable a esa salida. La salida O será 1 cuando el dato es múltiplo de 2 y 3. Punto aparte, inciso B. La salida P será igual a 1 cuando el dato de entrada es múltiplo de 2 o 3.
¿Puedes repetirlo otra vez, Diego? Por favor, el inciso B. Sí. La salida P será 1 cuando el dato de entrada es múltiplo de 2 o 3. El inciso A dice cuando el dato de entrada es múltiplo de 2 y 3. El inciso B dice cuando el dato de entrada es múltiplo de 2 o 3. Hay una gran diferencia entre utilizar el conector I y el conector O. ¿Ok? Q. Inciso C. Inciso C. La salida Q será igual a 1 cuando exista mayor o igual cantidad de ceros que unos. La salida Q será igual a 1 cuando exista mayor o igual cantidad de ceros que 1. De ceros que unos. Luego los voy a explicar, les voy a ayudar. R, el siguiente inciso, A, B, C, D. La salida R será igual a 1 cuando el dato es múltiplo de 2 y 3 o es mayor a 10. Último inciso, S. La salida S será igual a 1 cuando existe dos unos seguidos. Cuando existe dos unos seguidos. Bien, voy a explicarle, tomen atención y posteriormente trabajen. Cualquier duda me lo hacen saber para que yo le corrija o le ayude, ¿ya? Presten atención. Primero, defino mi sistema combinacional. Convergen 4 variables. Convenientemente les puedo llamar A, B, C y D. Considerando a la variable A la de mayor peso. Entonces, 1, 2, 4 y 8. Este es su borradorcito, si se quiere. El problema tiene varias salidas. La salida O, P, Q, R y la salida S. No tendría sentido si los ejercicios que hago en la mañana los repito en la tarde o al revés.
Entonces yo trato de dar diferentes ejercicios. Me invento distintos ejercicios. Entonces usted puede repasar la materia haciendo estos ejercicios. Y si gusta y le encuentra agradable la materia, puede también ver los ejercicios del otro grupo, que no son los mismos. Bien. Cada salida, por ejemplo, la salida Q, la salida Q depende del valor de entrada. Y va a ser 1 si cumple con la función, o va a ser 0 si no cumple con la función. ¿Qué dice el inciso C? ¿Okay? La salida Q será igual a 1 cuando tenemos que ser muy precisos en entender lo que se está pidiendo. ¿Alguien puede leer el inciso C? Dice de que la salida Q es igual a 1 cuando exista mayor o igual cantidad de ceros que unos. Perfecto, mayor cantidad de ceros que 1. Para que lo entiendan, yo voy a dar cualquier valor en la entrada. 1, 0, 0, 1. ¿Cuántos ceros ahí tengo? 2 ceros. Y tengo 2 unos, los comparo, entonces tengo igual cantidad. Y entonces dice más ceros que unos, mayor o igual. Entonces la salida Q sería 1. Si esto fuera 1, 1, 1, 0, no está cumpliendo. Hay solo un 0 frente a 3 unos. Entonces hay menor cantidad de ceros que 1. Una tabla de estados completo es lo que se recomienda hacer. Entonces, el sistema combinacional y su concepto va a estar claramente establecido a través de una tabla de estados, donde se contiene todas las posibilidades. Al tener 4 variables, tenemos 16 posibilidades, del 0 al 15. Lógicamente, por temas de espacio, no puedo hacerla la tabla y porque deseo que ustedes trabajen. Coloquen 8 ceros a la variable A y luego 8 unos. Luego 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. Sigan la progresión, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y van a tener todas las posibilidades en la entrada. Ahora yo voy a definir la salida. Para cada caso voy a tener un valor en Q. En realidad voy a tener O, P, Q, R y S como salida. Entonces, cuando digo múltiplo de 2 y 3, tiene que cumplirse las dos condiciones, que sea 2 y que sea múltiplo de 3. Ahí, por ejemplo, solamente el 6 y el 12 cumplen con la función. Cuando digo múltiplos de 2 o 3, o el uno o el otro. ¿Ok? Entonces Q ya está hecho. Y R, se me ocurrió esa salida R que es bien interesante. Que dice que sean múltiplos de 2 y 3, que son el 6 y el 12, o entonces hay otra posibilidad. Por ejemplo, si se presentara este número, sería 8, 4, 12, el 14, en este caso. Este es el 14. Entonces dice, ¿el 14 es múltiplo de 2 y 3? No, no cumple.
Pero luego dice o, ¿qué decía después? O, ¿alguien lo puede Es leer? mayor a 10. ¿Perdón? O es mayor a 10. Ah, ya. O es mayor a 10. Ah, sí, el 14 es mayor a 10. Entonces, para el 14, sí. Para este caso, R sí toma la salida de 1. ¿Está bien? Por favor, completen toda su tabla. Si tienen alguna duda, a ver, S, ¿qué dice S? Cuando hay dos unos seguidos. Atentos. Por ejemplo, el 0 es así. No hay ningún 1. Luego viene el 1. Solo hay un 1. No. Entonces, este es 0, este es 0. Luego tengo este número. Tampoco. Aquí, sí. 0, 1, 2, 3. El 3 sí cumple. Entonces ya tengo salida 1. El 4 es así. No, no hay dos unos seguidos. Yo estoy observando si hay dos unos seguidos. Ahora bien, hay que aclarar que no dice en qué posición, solamente está diciendo si hay dos unos seguidos. O sea, no importa, no, si es al comienzo o es en la mitad o al final, etc. No interesa. Recuerden que luego estamos diseñando un circuito digital que cumpla con esta función. O sea, estamos automatizando, estamos robotizando. No hay una persona con un criterio ahí, es una computadora, es un robot. Entonces, tiene que entenderse bien claro para que ustedes prosigan el diseño. Cuando dice 2 unos seguidos, entonces simplemente observar la trama, la entrada. Y decimos, no nos hagamos problemas. Dice 2 unos seguidos. ¿Dónde están 2 unos seguidos? Acá, ¿se cumple? Sí. No digamos, no tenemos que preguntar luego si son a la entrada, al medio, a la salida. Observamos la trama y somos fríos y precisos en definir la salida. Exactamente tal como se enunció. ¿Cumple o no cumple? Nada más. Me gustaría lo desarrollen este ejercicio tal como lo hice el ejercicio anterior, con 3 variables. Este es un ejercicio más largo, donde podrían trabajar. Y si tienen alguna duda, me lo dan a saber para que lo ayude. Pronto ya vamos a tener ayudantía. ¿Alguna pregunta? Por ahora, lo que estamos definiendo son las funciones, ¿no? Y el sistema combinacional. El siguiente paso sería dibujar el circuito, pero no vamos a poder dibujar el circuito mientras no conozcamos los circuitos. Disculpe, ingeniero. Entonces, la siguiente clase tenemos que hacer circuitos básicos. ¿Qué decía? Sí, una pregunta. ¿Sí o sí tiene que ser con dos unos seguidos? O sea, si hay tres unos seguidos, ¿también cuenta? Porque también hay dos unos seguidos. Sí, a eso iba, ¿no? Tenemos que ser precisos. A ver, para que lo entiendan, yo voy a habilitar para que usted entre al examen si me presenta su boleta de inscripción o su carnet de identidad o su carnet de estudiante de la universidad. Entonces, usted no necesita presentarme 2 documentos o los 3 documentos, ¿no? O el orden mismo. Entonces, así es como funciona el circuito integrado. Cuando le dice un O,
es que si no cumple el 1, se pregunta inmediatamente la otra sentencia. Si no cumple, pregunta la tercera sentencia. Si cumplió, ya le pone un 1. No porque haya presentado 2 documentos, usted va a ingresar 2 veces. Acá se trata de ingresar, por decirle, a dar un examen, y entonces basta que me presente alguno de los documentos, ya está habilitado. No, en vano es que me presente los 3 documentos. Cuando digo 2 ceros seguidos, ¿no? Ya ocurrió acá, pero acá hay 3 ceros. No, no importa. Con los 2 ceros ya se está cumpliendo. Gracias, ¿Ok? ingeniero. Sí. Bien, René. ¿Qué más? Bueno, tienen trabajo para hacerlo. Si quieren, pueden consultar también algún ejercicio del grupo de la mañana. Estoy intentando tener sincronizadas las clases en el avance entre el grupo de la mañana y de la tarde. Así le favorece a algún alumno que quiera asistir al grupo de la mañana a escuchar la charla. ¿Ok? Entonces, el día jueves estamos haciendo circuitos básicos. Las compuertas básicas. ¿Ok? Hagan por favor ese problema, desarróllenlo, les va a ayudar mucho a entender. Practiquen, ¿listo? Quedamos ahí. Listo, ingeniero. Bueno, gracias. Gracias, ingeniero. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, muchachos. Hasta Muy luego. buenas noches. Chao, chao.